esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Hermanos, pues vamos a alabar al Señor porque aunque vivíamos en pecado y lejos de Él, el Señor voluntariamente quiso ocupar nuestro lugar pagando la ira y la culpa que nosotros merecíamos. Y podemos confiar y estar seguros en el poder de la cruz, en la sangre derramada en ella, porque a través de esa sangre obtenemos la salvación y el perdón. Pues bendiciones, hermanos.
Buenas tardes, Arrasa León, hermanos, y saludos nuevamente en el Señor para cada uno de vosotros, esperando nos encontremos bien y dispuestos a oír la palabra y ser edificados por ella en esta tarde. Con ese propósito lo hacemos cada vez que abrimos la palabra. Esta tarde, con la ayuda del Señor, seguimos viendo esta excelente carta del apóstol Pablo a las iglesias de las regiones de Galacia, ¿no? Esas que estaban, digamos, en esa zona de Siria. Y dicen los historiadores de la iglesia que esta carta seguramente sirvió para establecer y asentar el fundamento de la fe en muchas regiones de estos lugares al principio de la iglesia primitiva. Es decir, dejó claro el lugar del cumplimiento de la ley de Moisés, el lugar de la fe y aquello a lo que la iglesia era llamada por el Señor. Así que siempre damos gracias a Dios por su palabra, ¿no? Dada a sus siervos en los momentos oportunos. Y hoy en día para nosotros tiene grandes lecciones, ¿no? Que definen nuestra fe, nos sitúan en cuanto a los muchos legalismos que siempre los hay en cada época y también definen un poquito digamos, lo que es una vida sujeta a una ley seca que además genera una vida basada en la carne, como dice el apóstol Pablo, en lo pecaminoso, y la diferencia que eso marca con una vida sujeta al Espíritu, ¿no? Todo esto se ve en esta carta tan preciosa, ¿no? Es un escrito, por eso, fundamental para los hermanos, en principio en aquellos días en que estaban siendo confundidos por aquellos herejes originales que eran los judaizantes, ¿no? Que los judaizantes decían, creer en Cristo sí, creer en Cristo, pero hay que añadirle esto y aquello y lo otro y lo demás allá, ¿no? Entonces complicaban tanto el evangelio que, claro, el apóstol Pablo lo tenía muy claro, ¿no? Había que combatirles, había que atrincherarles y además había que instruir a las iglesias y exhortarles a seguir en el sencillo evangelio, que es muy sencillo, ¿no? Y no hay que complicarlo tanto. Así que el jueves pasado vimos, estoy mirando las notas que he hecho sobre el jueves pasado, y vimos en el capítulo 3 de esta epístola cómo Dios mismo en Canaán había prometido a Abraham que su legítima descendencia heredaría esa tierra. Y además que a través de esa descendencia suya, que era la de Isaac, no la de Ismael, pues todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por Dios, ¿no? Evidentemente es una referencia digamos, a la difusión de la fe en Dios y de la fe en Cristo como el requisito que agrada a Dios para acercarse a Él y, digamos, agradar al cielo. Y Pablo enfatiza que esa promesa divina que Abraham creyó en su día, en Canaán, y en su momento, cuando aún no tenía ni veía lo que Dios le había prometido, pues esa promesa de Dios tuvo su cumplimiento total, perfecto, completo, en Jesús de Nazaret, el descendiente de Abraham por excelencia, en quien se cumple completamente esa promesa, ¿no? Digamos, de manera definitiva. Por eso el cumplimiento de la ley de Moisés ya queda caducado y queda obsoleto para nosotros. Veámoslo ahora en el capítulo 3, ¿no? Desde el verso 19 en adelante. Vamos a leer ese texto del que vamos a ocuparnos en el día de hoy, ¿verdad? Estoy en Gálatas capítulo 3, verso 19. Vamos a leer hasta el final del capítulo. Y dice así la Escritura: Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues fue añadida a causa de las transgresiones,
hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Palabras de confirmación del apóstol del Señor, del apóstol Pablo, ¿no? Preciosa confirmación en la fe para hermanos que andaban navegando en el mar de las dudas, ¿no? Y de las incertidumbres que los judaizantes habían dejado, ¿no? Ahora, en los versos 19 y 20 que hemos leído, el apóstol se pregunta, en primer lugar, ¿para qué sirvió entonces la ley de Moisés? ¿Para qué? Y él mismo lo responde ahí, ¿no? Y dice que fue dada por Dios a causa de las transgresiones. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que una vez que la descendencia familiar de Abraham llegó a ser un gran pueblo, en los días de Jacob primero, pero sobre todo en los días de Moisés, ¿no? Unos 450 años después de Jacob, pues ya siendo un pueblo tan grande, necesitó un código de conducta, un código espiritual y un código civil, ¿no? Para vivir agradando a Dios. Porque si no, ellos, Israel, hubiesen vivido como los demás pueblos de su tiempo, ¿no? Y entonces esa ley dada en Sinaí y a través de Moisés, precisamente esa ley acotaba el cómo mantenerse en comunión con Dios. Y el no hacerlo, como decía la ley, iba a reflejar claramente cómo desagradaban a Dios. Es decir, la ley fue dada a causa de las transgresiones y la ley iba a poner el punto en la I, es decir, a señalar esas transgresiones tal como lo hizo, ¿no? En su momento. Pues el israelita que no cumpliría esa ley se iba a dar cuenta de los mandamientos y principios que no estabas cumpliendo y con los cuales no satisfacía a Dios, ¿no? Y además, dice el apóstol Pablo, que esa ley fue dada temporalmente durante ese tiempo para marcar cómo agradar a Dios y aquella conducta que no le agradaba también, y durante ese tiempo hasta que llegase Cristo el Señor, el cual, como hemos dicho, pues era la simiente, era la descendencia a quien había sido hecha la promesa definitiva, ¿no? Que fue hecha en principio a Abraham y a su descendencia, y en Cristo Jesús esa descendencia llega a su cumbre, a su plenitud, ¿verdad? Así que fue una ley promulgada en Sinaí y a través de ángeles que la entregaron a Moisés, que además hizo de mediador entre Dios y el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo en los versos 19 y 20.
Y luego, en el verso 21, ahora Pablo vuelve a preguntar si esa ley dada a Moisés es contraria quizás a las promesas divinas dadas a Abraham. Y rotundamente el mismo apóstol dice, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque tanto las promesas de Dios como la ley dada a Moisés, pues ambas provenían del mismo Dios, y Dios mismo no se contradice, ¿no? Y a continuación el apóstol lo explica de la siguiente manera. En el verso 21 dice sencillamente que la ley en sí misma no puede justificar al hombre delante de Dios, ¿no? La ley marca aquello en lo que no agradamos a Dios, y cuando cumplimos algo de la ley, pues marca aquello en lo que podemos agradar a Dios. Pero justificarme delante de Dios por cumplir la ley, imposible. ¿Por qué? Dice el apóstol, porque si al cumplir la ley yo recibiera la vida eterna en este sentido, la justificación de parte de Dios, entonces no hubiera hecho falta ni la promesa dada por Dios a Abraham, ni tampoco la venida de Cristo el Salvador. Porque si la ley me daba la vida y me justificaba delante de Dios, no hubiera hecho falta todo eso, ¿verdad? Es muy sencillo entenderlo así. Por eso mismo, dice el apóstol a continuación, que las Escrituras declaran a todos sujetos bajo el pecado. Es decir, todos, no hay justo ni tan solo uno, dicen las Escrituras. Todos estamos bajo la ira de Dios, todos estamos sujetos a nuestras propias transgresiones, a nuestros propios pecados. De tal forma que la promesa de vida que Dios nos da solamente es otorgada a los que creen, a los que tienen fe en la obra de Jesucristo. Esto lo vemos en el verso 22, ¿no? Donde dice el apóstol claramente que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Interesante, ¿verdad? Por eso, antes de que viniese Cristo, la ley de Dios creó esa barrera propia de toda ley. Toda ley crea una barrera entre los que están dentro y los que están fuera, ¿no? Pero a la vez esa ley, al hacer esa barrera y encerrar a los que estaban bajo la ley, sirvió de preparación, dice el apóstol Pablo. Sirvió como ese educador, ese ayo, ¿no? Que lleva al niño, le conduce, le instruye, le cuida. Es decir, la ley ha sido nuestro educador, preparándonos a todos, por generaciones, a los hombres, para estar listos para confiar en Cristo y en su obra salvadora. Y al hacerlo, pues eso nos daría el derecho de ser hijos de Dios. No por ser descendientes familiares de Abraham, sino por creer en el Salvador. Por eso el apóstol Juan decía que los que creen en Cristo, los que son hechos hijos de Dios, no son engendrados de carne y de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el hombre llega a ser hijo de Dios no porque lo hayan decidido sus familiares anteriores o porque provenga de una ralea familiar determinada, ¿no? En este caso, por ser un descendiente familiar de Abraham, sino por nacer de Dios. ¿Y cómo? Pues el apóstol Juan lo dice al principio de su evangelio, ¿no? A los que le recibieron. El mundo rechazó a Cristo, el mundo le dio la espalda, no le recibió, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la capacidad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no proceden de descendencia familiar alguna, ni de voluntad de hombres, sino solamente de Dios, ¿no?
Esto es lo que en resumen vemos, queridos, en los versos 23 al 26. Y la conclusión natural de este argumento que el apóstol está remarcando e instruyendo pacientemente a los gálatas, pues la conclusión natural, decimos, es la declaración que el apóstol hace desde el verso 27 al 29, cuando define ahí claramente que el haber sido bautizados en Cristo nos reviste de Él, es decir, que el confiar en el Señor, el ser bautizados en su nombre, el vivir en Cristo, eso nos reviste de su propia persona, de su nombre, de su presencia en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que somos revestidos de Cristo. De tal manera que ahora ya no importa nuestra ascendencia étnica, es decir, no importa el pueblo del que venimos o la raza de la que venimos, ni el rango social, ni tampoco si somos varones o mujeres, ¿no? Lo dice claramente aquí el apóstol, ¿no? No importa si judío, griego, esclavo, libre, varón, mujer. ¿Por qué? Porque todos ahora sois uno en Cristo Jesús. Y esta declaración es preciosa. Ahora todo hombre o mujer que ha creído en la promesa de Dios que nos ha dado en su Hijo Jesucristo, pues ese hombre y esa mujer tienen vida eterna. Y esa persona, sea quien sea, y venga del pueblo que venga, y tenga el rango social que tenga y la cultura que tenga, pues esa persona es añadida inmediatamente a la familia de Dios, sin ninguna distinción, sin ningún requisito a añadir. Y entonces somos hechos parte del pueblo de Dios que Cristo está formando. Desde el momento en que confiamos en Cristo, nos hemos arrepentido, creemos en Él, el Espíritu Santo viene a nosotros, somos revestidos de Cristo, como dice aquí el apóstol. Es un milagro. Por eso los creyentes, los hijos de Dios, en nuestras vidas hemos de dar gracias a Dios cada vez que una persona se arrepiente y se entrega a Cristo, porque en el cielo hay gozo y alegría. Se supone que debe haberlo en nosotros también y en nuestras iglesias, ¿verdad? Y hemos de dar gloria a Dios cuando otras personas reconocen a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y cuando lo hacen sinceramente, cuando lo hacen de corazón, no solamente por aparentar, ¿no? O por caer bien, sino que lo hacen de veras, ¿no? Entonces, todo aquel que es de Cristo es hecho descendiente de Abraham, dice el apóstol Pablo. Y es hecho también heredero de las promesas que Dios ha dado a sus hijos a lo largo del tiempo y que permanecen vigentes. Y nosotros podemos decir gloria a Dios por ello, gloria a Dios, porque es un regalo por un lado, ¿no? Dios no nos carga con exigirnos tantas cosas, solo pide que miremos a Él, ¿no? Y evidentemente nuestros pecados y nuestras cosas de atrás, pues son echadas atrás cuando nos arrepentimos de ello. Por eso el Señor Jesús, hay una escena preciosa que tenemos en los evangelios, ¿no? Que la relata Lucas, cuando visita a Zaqueo en su casa. Zaqueo le invitó a venir a casa y Cristo pues fue con todo gusto, y verle arrepentido y escucharle en aquella comida tan agradable seguramente, y seguramente Zaqueo le contaba sus aventuras y las veces que hizo mal y que robó o no robó y que administró mal, y seguro que Cristo le instruyó rápidamente, pero lo hizo, ¿no? Pero cuando él declara a Zaqueo en su casa que ahora iba a devolver lo que había pedido de más y que iba a restaurar sus cuentas y que iba a rehacer su vida, entonces Cristo dice: he aquí está un verdadero hijo de Abraham. Precioso, ¿no? Es por la fe. Es decir, Cristo le declara hijo de Abraham, no tanto porque era descendiente familiar de Abraham,
que podía serlo o no. No conocemos mucho de Zaqueo, si era judío o no, pero Cristo le declara hijo de Abraham por su fe. Y es lo que Pablo sencillamente está queriendo decir aquí a los Gálatas, ¿no? Y a nosotros también. Ahora, al mirar este versículo 28, nos toca hacer una aclaración necesaria, que veo necesaria hacerla en nuestros días. ¿Por qué? Porque equivocadamente se viene diciendo repetidamente en unos foros y en otros, que aquí en este verso 28 el apóstol quiso declarar que en Cristo ahora están anuladas todas las distinciones naturales que hay entre un varón y una mujer. Y que por tanto, pues son iguales en su dignidad y también en sus funciones. Es decir, algunos dicen que el varón y la mujer son iguales en todo, por tanto han de hacer lo mismo y no hay ninguna escala ni ninguna funcionalidades distintas. Y no hay diferencia entre ellos y ambos, por tanto, pueden funcionar con la misma, como si fueran la misma cosa, ¿no? Y sentimos decirlo, pero esto no es lo que dice el texto bíblico, ni lo que Pablo quería decir aquí. Esto último que he mencionado es sencillamente una de las herejías de nuestros días, que parece que dice la verdad, pero no la dice, ¿no? Porque eso no dice el texto bíblico. Es decir, no podemos hacer decir al texto bíblico lo que en realidad no dice. Porque sencillamente lo que el apóstol Pablo quería decir aquí es que a la hora de creer y de ser aceptados por Dios, Él no hace distinción alguna entre nosotros, entre los hombres. No importa si alguien tiene 10 años o tiene 20. Si es varón o es mujer, si es pobre o es rico, si es educado o es inculto, si tiene más economía o tiene menos, si procede del norte o del sur. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y que todo hombre, toda persona, cuando pone su fe en Cristo, es aceptada por Dios igualmente y es incluida en la Iglesia de Cristo igualmente. Pero no está diciendo Pablo aquí que un hombre deja de ser hombre y una mujer deja de ser mujer, porque cada uno tenemos nuestras características y nuestras funciones, evidentemente, ¿no? Una mujer que se convierte no deja de ser mujer. Y lo mismo podemos decir del hombre. Por tanto, sus funciones y digamos, los dones y capacidades que Dios da, pues deben estar canalizados conforme a lo que Dios enseña, ¿no? Y tenemos otros textos de la palabra que nos lo enseñan, ¿no? Simplemente Pablo no quería ir más allá ni decir otra cosa. Creo que hemos de entenderlo al natural y de manera sencilla. Por eso, hermanos, acabando con este párrafo y con este capítulo, y ahora en estos días, cuando se acerca la celebración otra vez de la Semana Santa, recordemos que nuestro llamamiento como hijos de Dios es compartir a todos, que esa obra de Cristo, entregándose por nosotros en la cruz, es la única vía de entrada a que nosotros creamos en la obra salvadora de Dios, a que el hombre pueda recibir el beneficio de la salvación de Dios, a que el hombre pueda ser perdonado, a que el hombre reciba vida eterna. Es decir, la entrega de Cristo en la cruz por nosotros es la única vía para que el hombre reciba estas cosas, no hay otra. No hay salvación fuera de Cristo. Y si no es por la fe, no podemos ser salvos. Y esto hemos de recordarlo en estos días cuando hay tanta jolgorio y tanta fiesta, ¿no?, sobre la muerte del Señor, que a veces es más espectáculo que otra cosa. Y no es tanto el tener pena del pobrecito que murió en la cruz, sino es decir, Señor, gracias porque te entregaste en la cruz y lo hiciste para perdonar mis pecados.
Y yo pongo mi confianza en ti, Señor, que te entregaste por mí. No te entregaste para ser famoso, ni te entregaste para ser el mejor ejemplo, ni el mejor modelo. No, Señor, te entregaste porque yo lo necesitaba y porque solo en ti puedo tener vida, ¿no? Y este es el Evangelio. Entonces, al arrepentirnos los hombres, como lo hizo Zaqueo aquel día, ¿no?, con Cristo en su casa, y querer vivir como al Señor le agrada, entonces es cuando manifestamos nuestra verdadera fe. Y por eso somos hechos hijos de Dios, por medio de aquel que siendo Dios se hizo siervo de todos para salvar a muchos, como nos enseña la Escritura, y para salvarnos por medio de la fe. Por eso Pablo escribía también a los romanos en el capítulo 3, versos 23 y 24, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Bendita promesa, bendita palabra, bendita salvación. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por pensar en nosotros antes de que nosotros naciéramos, por supuesto. Tú has buscado nuestro bien y nuestra salvación eterna. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a amarte y a servirte mientras nos tengas aquí. Yo creo que así podemos concluir este precioso capítulo 3 esta tarde. Que el Señor nos bendiga, queridos, ahora en el tiempo de la oración. Bendiciones. Yo vivía en el pecado y doctrinas del error me guiaban engañado a una muerte de terror. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Tuve el corazón muy triste por en vano paz buscar, pero a mí, Señor, dijiste, yo haré de descansar. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Es la sangre que me salva y en tu paz me guardará. El Espíritu me sella y me santificará. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy y confieso por bautismo que del mundo ya no soy. Antes muerto en el pecado, ya he muerto con Jesús, y del mundo separado, yo me juzgo por la cruz. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy y confieso por bautismo que
en Cristo he creído y por eso salvado soy. Soy salvado del abismo, con Jesús al cielo voy y confieso por bautismo